UCI, un canal inteligente. ¿Quieres saber todo lo que pasa en el mundo de entretenimiento? Entrevistas, notas, cine, música, videojuegos, todo esto y mucho más por UCI Entretenimiento. De lunes a viernes a las 8:50 de la mañana y en la noche acompáñame a las 7 por UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos acompañan en estos conversatorios del Instituto del Futuro. Les saluda y les da la más cordial bienvenida Guido Sánchez Yávar, que soy conductor, moderador de estos espacios de conversación de temas relacionados a la economía, la salud, la tecnología, la innovación y el emprendimiento y muchos otros temas relacionados a qué pasará en el futuro. Y bueno, hoy día tenemos un super tema, es el futuro de la logística y el comercio internacional. Y este programa tiene auspiciadores y tenemos que dar las gracias. Gracias a UCI, el canal inteligente, y sobre todo a la Fundación Friedrich Naumann, que nos apoyan en la edición y en la producción de este programa. Muchísimas gracias a todos ellos y por supuesto, y no debo olvidarme, a todo el equipo del Instituto del Futuro. Bien amigos, voy a continuación presentar a todos nuestros invitados. Tenemos siempre como los programas entre 3 y 4 invitados y esta vez vamos a presentar a nuestros invitados, que son 3 en esta ocasión. ¿Cuál es el tema? El futuro de la logística y el comercio internacional. Voy a presentar a mi primer invitado, Swanil Pathak. Él es director de operaciones y logística de Eske Corporación SAC. ¿Cómo está, Swanil? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Muy bien, perfectamente. Ahora quiero preguntarte, Swanil, si estoy pronunciando muy bien tu nombre. Sí, correcto. Muy bien. Te confieso que he estado practicando. Muy bien, director de operaciones y logística de Eske Corporación SAC, Swanil Pathak. Luego está con nosotros Miguel Rodríguez Macay. Miguel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Encantado. Sí, encantado, Guido. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Ya en un momento Juan Carlos Paz se conecta con nosotros. Pero Miguel Rodríguez Macay es presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional. Y voy a plantear ahora la pregunta en general y empezaremos por Miguel. ¿Te parece, Miguel? Empezamos contigo. Dale, vamos. Listo, Bueno, excelente. Miguel, ¿cuáles son las tendencias en las cadenas de suministros? Y podríamos empezar también aprovechando tu presencia para un poco explicar a los amigos que nos están acompañando ahora, cuando nos referimos de logística, qué actividades incluyen, de qué estamos hablando. Ayúdanos también, Miguel, a definir el comercio internacional y en específico la logística. ¿Te parece? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación que ustedes me formulan. Primero quiero decir que la temática que se ha elegido para esta tarde me parece sumamente coyuntural, porque el comercio
del que vamos a hablar, sus implicancias de forma y de fondo, son el comercio de la pandemia. O sea, aquí hay una situación atípica, extraordinariamente distinta a la normalidad de los procesos del comercio internacional en tiempos regulares, cuando no ha habido lo que hemos experimentado. Entonces, el impacto del comercio internacional, sobre todo en su primera etapa, porque la cuarentena o confinamiento decidida en prácticamente todo el mundo, apenas alistada la decisión, que se demoró, por cierto, de la Organización Mundial de la Salud, que teníamos ya una pandemia, pues cambió todo. Entonces, esa regularidad de la cadena de suministros para los procesos de adquisición y toda la trama que significa lograr que el proceso productivo internacional se produzca, se concrete, evidentemente quedó impactado. Hubo una... se retrotrae el proceso productivo, hay que decirlo de esa manera, porque la cuarentena, la pandemia, cambiaron todo. Ya viste cómo hasta los cielos estaban despejados, porque no había aviones, los barcos lo mismo, salían especies que ni conocíamos, y los que podíamos ir a los mercados encontrábamos a los pelícanos que niños veíamos. Entonces, el proceso productivo internacional fue impactado. Eso es lo primero que tenemos que decir. Porque el comercio internacional, para los amigos que nos escuchan y nos ven, el comercio internacional es una cadena, como lo decían los fenicios, ¿no? Los fenicios, que son en la civilización del mundo antiguo los grandes exponentes del comercio, del intercambio, etcétera, se dieron cuenta que nada era fácil. Bueno, el día de hoy tampoco, por más que haya tecnología. Y la cadena de suministros, es decir, la cadena del proceso productivo, que implica cómo transportar, por ejemplo, la palta peruana, que se vende y mucho en el mundo, ¿no es cierto?, llega a Europa en las condiciones esperadas, y que no sufra ningún tipo de menoscabo en el camino que haga que seguramente la palta no llegue en las condiciones que se estaban esperando. De manera que lo primero entonces es eso. Las protocolizaciones para el proceso productivo del comercio internacional, por eso decía que era distinto, porque comenzó toda una vorágine de exigencias nunca antes vistas. Y las miradas atónitas de muchos países, el Perú también, que sufrió el impacto de la pandemia, pues estaba centrado en cómo hacer para que, primero, el comercio internacional sufra lo menos posible, sea impactado lo menos posible, y ponerle la velita al santo para ver cuánto tiempo iba a durar esa suerte de paralización del comercio planetario como que hubo. Claro, no largo tiempo, pero lo hubo. Entonces, hemos visto que superado el proceso de la primera etapa de la pandemia, es decir, encontrada la vacuna y por tanto la población mundial tendiente a la vacunación, el comercio ha comenzado a tener resultados realmente expectantes, lejos de lo que se puede creer. Esa primera etapa muy corta, pero que fue muy letal, retrotrajo a muchos países que América Latina había avanzado en 20 años muchísimo en acabar con la pobreza. En solamente año y medio de pandemia contrajo ese proceso y acrecentó otra vez la pobreza. Entonces,
la dinámica internacional después de que se vio el impacto de cómo una paralización total del planeta estaba mellando la economía de los países, llevó a que muchos empezaran a adoptar primera fase, segunda fase, tercera fase, y en ellas, evidentemente, esta cadena de suministros que todavía sigue, a mi juicio, perfilándose, poniéndose a tono con las exigencias en el sistema internacional. Bien, Miguel. Excelente resumen, muchísimas gracias. Ahora paso con Swapnil. Swapnil, por favor, la misma pregunta. ¿Cuáles son las tendencias en la gestión de la cadena de suministros? ¿De qué manera estos desafíos que estamos y que hemos recibido, el impacto de la digitalización, de la automatización de procesos, el creciente costo de transporte marítimo, etcétera? ¿Tú cómo ves este impacto y cuál es el futuro, ¿no?, de estas cadenas de suministro? Claro. Mira, nosotros, donde vemos, no somos importadores aquí de medicinas. Entonces, el importaciones ha afectado bastante a nosotros en sentido que por el tema de flete. Ese es el primer punto. Pero paralelamente, tomamos el tema positiva. Eso va a dar más ideas a los startups para que puedan tener nuevas oportunidades, para que los productos o los consumables que están vendiendo en forma tradicional, tú puedes comprar en misma forma, pero forma digital. No, la llave de mi casa. Todo está acá en... Ya. Como comprando vía digital, o puede ser por teléfono, o puede ser por vía internet, o por cualquier medio. Vuelto. Perfecto, perfecto. Swapnil, estamos conversando de estas oportunidades para el comercio internacional, para logística, y estábamos hablando justamente de lo que te mencioné con Swapnil, estábamos hablando de la digitalización y automatización de los procesos, y nos estabas contando algunas novedades interesantes, ojo, oportunidades de emprendimiento. Adelante, Swapnil. Sí, lo que estaba diciendo, hay parte negativa por la pandemia, pero hay parte positiva que podemos tomar para la empresa startups. Es una ¿cómo dice?, emprendimiento donde pueden crear aplicativos. Como usted ve, ha empezado Rappi, ha empezado los Tobler, ha empezado hay Joker, hay varios empezaron. Y tú puedes comprar con un toque, con su teléfono digital o con su internet. Es como sin ir de ningún sitio, pero tú estás comprando como sin perder el toque. O sea, la tecnología va a ayudar a los compradores. Esa es la ayuda va a ser para el futuro. Perfecto, y ahí vemos el tema pues de la última milla, de la famosa última milla, ¿no? En las entregas, en la logística. Ese ha sido el gran reto, creo, y cada vez es una tendencia mucho más grande, ¿verdad, Swapnil? Sí. ¿Eres optimista? Correcto. ¿Eres optimista en el comercio internacional? Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya estamos con Juan Carlos Paz. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Hola, Guido, ¿cómo estás? Muy bien, aquí feliz de tenerte también como panelista. Juan Carlos Paz es consultor especialista en transporte y logística. Y habíamos empezado con Miguel y con Swapnil hablando de cuáles son las tendencias. Esto pues estamos hablando del futuro, ¿no? De tratar de vislumbrar el futuro del comercio internacional y de la logística. Y en estas cadenas de suministros, ¿cuál es tu balance? ¿Cómo es tu perspectiva, Juan Carlos? Mira, es cierto que la pandemia que se desató ya hace casi 2 años ha generado un impacto profundo en las cadenas de suministros. Es notorio todo lo que ha ocurrido y uno de los síntomas más fuertes ha sido, por ejemplo, la elevación de los fletes, ¿no? Ante unas ausencias de espacios, rupturas de las cadenas, falta de marinos, en fin, hay un impacto en los precios por, lógicamente, las complicaciones que todo esto ha tenido, tanto por las partes operativas como por las partes normativas. La logística es muy sensible también a los efectos normativos, y toda pandemia trae respuestas de los gobiernos para poder
tener regulaciones específicas, protocolos que han afectado los costos al final, ¿no? Y más allá también de los temas operativos, como yo comentaba, de menos personal dispuesto a hacer trabajos en alta mar, los problemas que hay justamente derivados de la pandemia por los mismos protocolos que hacen que las operaciones sean más complicadas, la ausencia de naves, la ausencia de espacios, ¿no? Pero todo esto es coyuntura. La pandemia va a pasar. No sabemos cuánto más va a durar. Se supone que hay expertos que dicen 1 año más, 2 años más, otros dicen que vendrán otras pandemias, pero no deja de ser un fenómeno coyuntural, como han habido en el mundo, pues, la peste negra o la famosa gripe española, o en fin, todas las pandemias que han ocurrido desde que el hombre es hombre. Las tendencias en general se mantienen. Una tendencia importante es la infraestructura, ¿no? La infraestructura se ha desarrollado muchísimo en los últimos años y sí es una tendencia. Ese desarrollo de la infraestructura ha hecho crecer los puertos, sobre todo los puertos de buques para contenedores, ha hecho que, por ejemplo, tengamos ahora tanto el canal de Panamá como el canal de Suez ampliados, ¿no? Un ejemplo de los problemas que se genera incluso con un canal de Suez ampliado es el reciente accidente de esta nave de Evergreen que encalló y generó, pues, un problema de miles de millones, ¿no? Es ahí la necesidad de cada vez mejorar más la infraestructura, y esa tendencia se va a mantener. De hecho, se mantiene. En el Perú, por ejemplo, a pesar de la pandemia, se ha seguido construyendo un puerto fabuloso que es el de Chancay, que va a ser inicialmente complementario al Callao, y yo estoy seguro que en unas décadas va a rivalizar con el Callao. Y Chancay se sigue construyendo, se ha seguido construyendo y mejorando el puerto de Salaberry, de San Martín, mejorando el puerto de Paita. Hay proyectos para seguir mejorando los puertos. Yo mismo he participado en el diseño de un puerto nuevo en el litoral. Entonces, yo creo que la parte de la infraestructura es una tendencia que no se va a detener. Otra tendencia es el crecimiento de las naves, sobre todo las naves portacontenedores. Yo recuerdo, he participado en charlas como estas hace algunos años y hablábamos, pues, de la novedad de los portacontenedores de 12.000 TEUs, ¿no? Y ya era una novedad, una cosa impresionante en ese momento, hace unos 10 años. Y ahora estamos hablando de portacontenedores de 22.000 y hasta 24.000 TEUs. Entonces, cada vez esas naves gigantescas y asociado con infraestructuras más grandes, genera un cambio en los flujos de las cadenas logísticas. Otro elemento importante es la integración vertical. Justamente empresas portuarias, empresas navieras, empresas que hacen operación portuaria, operación logística y hasta la última milla, se van integrando y van generando grandes empresas gigantescas, ya sea por propiedad o por alianzas estratégicas, pero tenemos grandes empresas, corporaciones o alianzas que dominan el mercado. Las 5 o 6 empresas gigantescas de esta naturaleza dominan un 80% del mercado. Imagínate. Entonces, esa claro. consolidación tiene un impacto también porque hay una posición de dominio en los precios y en las condiciones del negocio, que algunos gobiernos están pensando incluso en algún momento regularlo a través de una regulación internacional, ¿no? Ya se está discutiendo eso, justamente por el tamaño de estas corporaciones, ¿no? Y, en fin, son tendencias que yo pienso que se van a mantener en el futuro, a pesar de la pandemia. Juan Carlos. Por supuesto, solamente para agregar, ya existía una tendencia que tú has mencionado de la digitalización, que es muy importante y que es un elemento que se ha fortalecido justamente a raíz de la pandemia. Cada vez ya era un tema importante, y ahora es vital. Correcto. Oye, Juan Carlos, aprovecho. ¿Ha quedado la virtualidad, la educación a distancia? ¿Ha llegado para quedarse, dicen los especialistas en educación? Ya de hecho, pues nosotros estamos viendo procesos de una automatización y una digitalización en muchos servicios, en muchos productos. Ya compras como pasajes, por ejemplo, aéreos, pues ya desaparecieron prácticamente las agencias de viajes. Ya estábamos teniendo una revolución en este sentido.
Pero esta pandemia en particular, aparte del fenómeno de la última milla, las entregas de última milla que ha crecido de una manera exponencial en todo el mundo y particularmente en América Latina, ¿tú qué podrías destacar como una tendencia así que se va a quedar y como va a marcar la pandemia para el futuro del comercio internacional y la logística? Yo pienso que se va a reforzar mucho lo que se llama en inglés, digamos, usando un anglicismo, la customización, ¿no? Es decir, que tú puedes cada vez más a través de la digitalización pedir, que se ve a través de varias aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, sin entrar en este momento al tema de la última milla, las aplicaciones que han surgido en los últimos 10 años, ¿no? Desde Facebook hasta Spotify, permiten personalizar los deseos del individuo, ¿no? Tú tienes, antes, no sé si tú eres de mi generación, has comprado un disco, un long play, y tenías pues 3 canciones que te gustaban y el resto, al menos que se tratara de Pink Floyd, ¿no? El resto de las canciones no eran pues muy atractivas. Hoy en día tú puedes armar tu long play de 3.000 canciones y todas te gustan porque tú tienes un Spotify. Bueno, esa lógica se traslada a la última milla cuando tú pides, por ejemplo, tú desde tu casa, tú puedes mandas tus medidas a una empresa que hace bicicletas y te va a llegar la bicicleta a tu casa con tus medidas, con tu peso y porque cada uno de nosotros es distinto, ¿no? Una persona de 80 kilos no es igual a otra persona de 80 kilos. Entonces, con tus medidas, con tus gustos, en cuanto a color, a naturaleza, materiales, tú puedes tener la bicicleta ideal, el terno ideal, el jabón ideal, de acuerdo a lo que a ti te gusta, justamente a través de un fenómeno que se va mejorando a través de la digitalización. Si a eso le juntas el tema de la impresión 3D y otras tecnologías, cada vez el ser humano va a estar mucho más contento con lo que compra y va a ser mucho más fácil hacerlo feliz y cada vez más barato, lógicamente. Perfecto, gracias Juan Carlos, qué interesante. Voy a regresar con Swapnil. Swapnil, ¿me podrías comentar esto del costo del transporte, sobre todo el costo del transporte marítimo, que ha sido evidente, mencionado y se ha destacado muchísimo en los últimos meses? ¿Esta tendencia se queda, es temporal? ¿Qué otros costos y cómo afecta el comercio tanto de ida y de vuelta, de exportación como de importación? Por ejemplo, como para un país pequeño como Perú. ¿Cómo ves este fenómeno? Perú es un país, usted ve, mayoría es importador. Mayoría de producto viene importado. Lo que son exportas son agrícola, mineras. Esos son 2 productos que solo es exportado por aquí. Pero mayoría son importados. En caso de importación, el flete ahorita, donde antes un contenedor, por ejemplo, de Asia aquí costaba máximo $2,000, ese mismo está costando casi $12,000, $13,000, hasta $15,000 tengo cotizaciones. Entonces, alguien que está calculando sus márgenes con contenedor y está llevando todos sus margen en el pagando flete, eso afecta automáticamente el público final, porque tú tienes que pasar, alguna forma tiene que pasar ese al consumidor final. Perfecto, sí, te escucho. Claro, entonces ese es un factor muy importante para que fletes hay que ser controlado. Claro que si hay 3, 4 empresas grandes en el mundo que controlan todos los container shipping, como dice Shipping Industry, a nivel mundial. Y yo veo ahora otra alternativa es vía aéreo, pero el aéreo hay productos que puedes transportar vía aéreo que casi va a costar igual flete, pero te llegas en 48 horas, tengo la carga en el puerto de Callao. Pero algunos productos no podemos transportar por tema del peso y volumen. Claro. Entonces ahí es otro factores que afecta a la industria nacional. Ahora, Swapnil, ¿esto es temporal o por qué ha subido tanto? Sí, conversando con diferentes colegas internacionales, como industria del transporte y mis proveedores también,
porque mayoría de mi importaciones viene del país de la India, entonces estoy hablando por solamente esa parte, del China también va a haber después, pero de la India está diciendo que será hasta mediados del próximo año, el tema de variación de flete, de ahí empieza a bajar poco a poco. Perfecto. Oye, ese es un muy buen dato y te agradezco. Qué bueno que va a ser temporal y que va a bajar. Ya tenemos Sí. una información que nos puede ayudar. Sí, dale. Quiero agregar, el factor aquí está aumento de flete también es porque a nivel mundial las economías están reactivando un poco por poco. Y entonces ahí donde empieza demanda, aumenta demanda y entonces automáticamente estos precios están subiendo. Pero eso ya va a llegar a regularizar pronto ya. Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Miguel, vamos a regresar con nuestro Miguel Rodríguez, presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional. Miguel, ¿cuáles son estos escenarios que se nos van a presentar en el comercio internacional y en la logística para el Perú? ¿Cuáles son los retos para Latinoamérica, en realidad para toda la región? ¿Cómo ha ido afectando? ¿Cómo está este dinamismo regional? Miguel, ¿estás con nosotros? Aquí estoy. Bien, Miguel, ya te estábamos extrañando, Fíjate, estaba con el micro apagado. Fíjate, yo les decía al comienzo, yo trabajo mucho digamos, las interacciones geopolíticas en el sistema internacional y por eso los escucho a quienes están muy metidos, involucrados en el tracto propiamente dicho del comercio internacional. Pero, por ejemplo, una de las tendencias que está produciendo sobre la primera pregunta que habías hecho, para contestarte la última, es la aparición de espacios emergentes. Ojo, espacios emergentes que clásicamente no los íbamos a ver en el marco de la pandemia, que han sido aligerados por lo segundo, que hablamos de la digitalización. Hoy día, la digitalización lo que está haciendo es que el comercio se haya normativizado tanto que Juan Carlos Paz puede contratar sin necesidad de tener que ir a China, sin necesidad de tener que ir a China y contratar a alguien que hable el chino mandarín para comprar sus llantas, ni nada por el estilo. O sea, todo lo hace desde aquí. Ese proceso, ese fenómeno es primero irreversible, o sea, es hacia adelante. Y esa tendencia mundial se vuelve una conducta en toda la dinámica del comercio internacional, sea macro o micro. Entonces, y con ello, evidentemente, una América Latina, y ahí sí te respondo, una América Latina que está en ese contexto, pues empezando a salir de una situación de menoscabo por la misma circunstancia histórica de que somos una sociedad que no sabe administrar crisis y nos cuesta, todo nos ha costado. Es verdad que hemos hecho aparejos para seguir reflotando. Nos está yendo bien. Si uno mira el crecimiento, por ejemplo, del Perú en el ámbito comercial internacional sigue siendo importante, bueno, amén de todo lo que le está pasando al sistema internacional. Claro, la tendencia va a depender mucho no del comercio propiamente dicho, sino de la política, porque si la política en nuestra región no es una política de confiabilidad, te advierto que el comercio va a impactarse. En países como Perú, los niveles de inversión, la gente que desde otras partes del mundo quiere invertir en el Perú o los nuestros para salir a esos países, pues se retrotrae por la desconfianza. Entonces, la confiabilidad no se ha conservado como una regla en los últimos tiempos y por eso también se produce un impacto. Yo veo siempre con ojos y con visión optimista al comercio internacional que, superando los estragos de la pandemia, se va alzando de a pocos y por tanto la tendencia es que si hay un correlato para los procesos técnicos
propiamente dicha del comercio internacional, si hay un correlato con el factor político, muchas cosas se pueden hacer. Pero si los dos elementos no van juntos, no se logra nada. Mira, el Perú saca por el mundo entero más del 95% por el mar, que era lo que se estaba diciendo hace un instante. Si el mar es el espacio natural para el comercio internacional del Perú, políticamente tenemos que tomar decisiones en el plano de, por ejemplo, la Convención del Mar, pero no se hace porque se ve muy político y menos comercial. Entonces nos dedicamos a otras cosas y creemos que cuando las embarcaciones van por el mundo entero, están libres de cualquier proceso de derecho interno o de derecho nacional. Perfecto, Walt. Vamos, Miguel. Miguelito, tenemos que irnos a un brevísimo corte comercial, pero regresamos con ustedes, con mis panelistas. 1 minuto y regresamos. UCI, un canal inteligente. ¿Quieres saber todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento? Entrevistas, notas, cine, música, videojuegos, todo esto y mucho más por UCI Entretenimiento. De lunes a viernes a las 8:50 de la mañana y en la noche acompáñame a las 7 por UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. En UCI Edición Central te contamos todo lo que acontece a nivel nacional de forma veraz y transparente. Siempre listos para informar. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Zona de Impacto, los sábados de 7 a 8 de la noche. Javi, no te olvides los domingos de 1 a 2 de la tarde. Por la señal de UCI. Un canal inteligente.
UCI, un canal inteligente. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. UCI, un canal inteligente. El futuro de la logística y el comercio internacional. Este es el tema del conversatorio del Instituto del Futuro y gracias a UCI, el canal inteligente y la Fundación Friedrich Naumann, quienes auspician y hacen posible este programa. Yo tengo unos invitados ahora que nos están dejando grandes lecciones. Por ejemplo, el especialista, el presidente del Instituto Peruano de Derecho, Miguel Rodríguez, nos comenta que hay varios temas relacionados a la geopolítica, ¿no es cierto? Nos ha hecho un buen resumen de lo que está pasando en el comercio internacional, de la pandemia y pospandemia y las tendencias al futuro. Me quedo con la frase de Juan Carlos Paz que dice la customización, esa personalización, esa entrega casi a la medida, casi hecho al gusto de cada uno de los clientes y cada vez estamos más sofisticados, ¿no es cierto? Y finalmente Swapnil nos comentaba y le hacía el comentario respecto a qué está pasando con los costos del transporte, sobre todo el transporte marítimo. Y muy bien, Miguel nos recordaba que el 95% de nuestro comercio pues se hace vía marítima y esto es muy importante. Y felizmente Swapnil nos comentaba y nos decía, Guido, esto espero que sea temporal, para el próximo año esperemos ya que las tarifas, porque esto impacta directamente pues en los consumidores, siendo un país, como bien lo decía Swapnil Pagda, que es director de operaciones y logística de ESQE Corporación SAC. Él nos comentaba que Perú es un país mayoritariamente de importaciones. Bueno, voy a regresar ahora con Juan Carlos y a Juan Carlos le voy a hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es este escenario post-pandemia para la logística y el comercio internacional en el Perú, mi querido Juan Carlos? Bien, Miguel comentaba algo que me parece muy importante, es sobre la estabilidad de la política, y en este caso hablamos de la política de transporte, la política logística. De hecho, porque todo eso ¿Hola? Hola. Sí, hay una pequeña interferencia, Juan Carlos, pero a ver si retomamos, te escucho. Para empezar, yo renombraría el Ministerio de Transportes como un Ministerio de Logística, ¿no? El transporte es una parte de la logística y la logística está asociada pues a todo el fenómeno que facilitar el intercambio entre los seres humanos, cosa que estamos haciendo desde hace muchos miles de años. El comercio es más antiguo que la agricultura y mucha gente no conoce eso. Y la verdad, hay evidencias que Juan Carlos, estamos perdiendo la comunicación. Y eso es lo que nos ha permitido ser... Sí, Juan Carlos, tal vez te estás moviendo un poco, ¿o no? Si entro por la... Ya, te esperamos. Voy a estar, mientras tanto, retomando la conversación con Miguel, ¿te parece? Miguel.
Estabas comentándonos sobre esta situación de la geopolítica y te quería preguntar cuál es el escenario post-pandemia para la logística y el comercio internacional. Yo, fíjate, la logística y el comercio internacional, como te decía, dependen mucho de las decisiones políticas. El problema grave para países como Perú es que nosotros no estamos acostumbrados a tener política de Estado en comercio internacional. Es un contrasentido porque vivimos del comercio internacional, de la interacción, de la interdependencia. No somos un Estado paria. Y entonces no miramos al comercio internacional con ojos de política de Estado. Por ejemplo, el Perú solamente tiene en estos momentos 20 y tantos TLC firmados, oleados y sacramentados, y deberíamos estar como otros países arriba de los 40, 50, 60 TLCs en el mundo. Eso depende de política de Estado. La pandemia nos ha latigado y nos ha dicho que al mismo tiempo que nos muestra nuestras vulnerabilidades, nos dice: ustedes tienen una enorme capacidad por recursos naturales para dedicarlos a la exportación y todavía nuestras exportaciones no están en la dimensión que quisiéramos. Y claro, nuestras importaciones, que son mayores, porque si no las traemos, si no traemos importaciones realmente que nos permitan cualitativamente mejorar, no vamos a poder avanzar. Entonces, importación y exportación deberían entrar en un nivel de equilibrio y eso solamente se determina con política de Estado. La gran pregunta es, en la actual coyuntura que estamos viviendo los peruanos, y si quieres América Latina, porque Chile mira lo que le está pasando, si acaso estamos concentrados en otorgarle a nuestra calidad geopolítica, mirando el Océano Pacífico, mirando bloques como el BRICS, que quiere también tener su apego hacia América Latina y el Perú, estamos creando las bases para confiabilidad, para que tengamos procesos tecnológicos hacia adentro, fortaleciendo y empoderando el transporte y el comercio internacional. Allí hay un tramo que deberá merecer una atención cualitativa también por parte del Estado, por parte del gobierno central, que es finalmente el que ejecuta política exterior, política internacional y por tanto política de Estado. Walter, Miguel, en ese sentido, ¿cuál debería ser, porque me ha encantado tu presentación última en el sentido de la visión geopolítica y de la importancia que puede tener en el comercio internacional el Perú? ¿Cuál debería ser esa política? ¿Cuál sería la propuesta, el mayor sueño que deberíamos trabajar los peruanos en ese sentido? Mira, yo te agradezco por esta pregunta que me has seguido, porque lo primero que hay que hacer es promover y generar la confianza que nuestros propios exportadores, que nuestros propios hombres del comercio quieren sentir del gobierno, del poder político, confianza, y que les den las garantías de poder hacer realmente los procesos como corresponde, sin tanta tramitología, sin tanto proceso que más bien dilata y retrotrae los procesos que no los vemos en otros países, donde hay mucho proceso aligerado. Y por tanto, el Perú tendría que mirarse al espejo, cosa que poco hace, para entender que dependemos mucho de lo que le demos al mundo. Tenemos mucho que mostrarle al mundo. Entonces ahí viene la decisión política. Y entonces Cancillería con Comercio Exterior deben trabajar de la mano, que no lo están haciendo. Hola. Perfecto. Miguel, qué buena reflexión. Te agradecemos muchísimo esta participación. Juan Carlos, creo que te estás conectando. Te escuchamos, Juan Carlos. ¿Cuáles serían, a modo de conclusión, tus recomendaciones en términos de logística y comercio internacional? Sí, me
¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien, Miguel. Ahora, tenemos ya los últimos minutos. Te comentaba que yo coincido con Miguel en su comentario sobre la importancia de la política y que nuestro Ministerio de Transportes debería renombrarse como Ministerio de Logística para poder integrar todo lo que significa la logística, ¿no? Y que el comercio es mucho más antiguo que la agricultura inclusive. Correcto. Y eso es un fenómeno humano, ¿no? El ser humano es un homo económicus y un homo comercialis, ¿no? Comerciamos desde hace 30.000 años quizás. Entonces, lo que hace que el mundo funcione es justamente el comercio internacional, como bien mencionaba Miguel, y el reto para una logística nacional es hacer que esto funcione a través justamente de una política bien planificada y bien ejecutada. El país, el Perú, se caracteriza por tener muchos planes. Tenemos muchísimos planes y uno de esos planes interesantes es el Plan Nacional Logístico, que se hizo el año 2014. Tú me preguntas cuánto se ha implementado de ese plan logístico y muy poco, en 9 años, en 7 años. ¿Y qué podrías destacar entonces, de ese plan, Juan Carlos? Mira, ¿qué priorizarías una de las cosas más destacables de ese plan es el hecho que en ese plan se identifican, por ejemplo, todos los corredores que podemos desarrollar a través de enlazar nuestros centros productivos, ya sean agrícolas, mineros, ¿no?, con el exterior a través de puertos. Y puertos que no solamente son marítimos, sino también fluviales. Correcto. Y poder conectar los puertos marítimos y los fluviales como debe ser, con ferrocarriles. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Aquí se realizó el APEC de transportes en Lima, fue en la sede el año 2018, me correspondió presentar cómo era Perú en materia logística, y en la presentación, el representante de China me hizo una pregunta muy interesante, ¿no? Y me dijo: señor Paz, usted tiene un puerto muy interesante en el mar, que es Paita, y en el río, que es Yurimaguas, que es uno de los puertos más modernos de Sudamérica, puertos fluviales. Y me dijo que está conectado con una carretera de 950 kilómetros. Para el chino le pareció extraño eso. Me dijo: ¿cómo no hay un ferrocarril ahí? Correcto. Y le tuve que explicar que justamente pues eso es lo que nos hace falta, un ferrocarril que una Paita con Yurimaguas. Perfecto. No tiene sentido unirlo con una carretera de 950 kilómetros que tiene como 300 curvas. Perfecto, Juan Carlos. ¿No? Excelente. Mira, qué interesante. Tenemos para más el tiempo, pero nos ha ganado el tiempo y tenemos que despedir el programa. Les estoy muy agradecidos tanto a Juan Carlos Paz, a Miguel Rodríguez y a Swapnil Pathak. Muchas gracias, y a ustedes los espero, y muchas gracias también por su amable sintonía y compañía, y nos vemos en la próxima entrega, el próximo viernes, en los conversatorios del Instituto del Futuro. Muy buenas tardes.